Buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias al Observatorio de la Infancia de Andalucía por este espacio que nos brinda. Esto inició a una solicitud que hicimos desde el Observatorio contra la explotación sexual comercial de la Universidad de Panamá, que hemos implementado en el mes de febrero de este año, y en donde parte de nuestra estrategia es visitar los diferentes observatorios para conocer su metodología y nosotros a su vez entonces implementar una metodología que nos ayude a monitorear este fenómeno criminal que ataca a nuestros niños también en la República de Panamá. Para aprovechar la oportunidad que nos brindan dentro de esta jornada, que entendemos abre también un espacio que también tenemos que agradecer a la Junta de Andalucía, hemos pensado que hacerla interactiva con los 3 miembros que vinieron del equipo, porque tenemos visiones distintas, yo soy abogada, y la vamos a hacer dándoles en primer lugar una visión o una autocrítica desde nuestra posición como académicos de la Universidad de Panamá acerca de cómo está la política pública enfocada en la explotación sexual comercial, y después un análisis preliminar de la estadística que en este momento llevamos, y en una tercera fase qué es lo que estamos haciendo en el observatorio. Desde la República de Panamá, para los que no conocen, estamos ubicados en la región centroamericana. Tenemos realmente una identidad más caribeña. Sin embargo, nuestra ubicación pues nos ha puesto en una posición geográfica para algunas cosas privilegiadas y para otras, como lo es este fenómeno de la trata, el tráfico y las explotaciones, pues que nos afectan a nuestra población. Actualmente somos 4.155.348 habitantes, y quería compartir con ustedes nuestra situación en cuanto al desarrollo humano, puesto que Panamá tiene sus altas y sus bajas. A veces avanzamos, pero en algunos periodos retrocedemos. Esto puede deberse o se debe a los cambios de gobierno que tenemos cada 5 años, en donde la política pues incide en nuestra política pública y no logra que a veces concreticemos avances o que sostengamos o seamos sostenibles en los avances que hemos realizado. Quiero decirles que nosotros nos encontrábamos para el año 2007-2008 en la posición 62 de 177 países. Actualmente hemos bajado a la posición 66 en el año 2018. En Panamá las cifras en cuanto a niños y niñas, nosotros según las estadísticas tenemos más niños, 675.091, mientras que niñas son 648,824. A veces, normalmente en las estadísticas de otros países son más niñas que niños, pero esa es nuestra situación. En materia de pobreza, tenemos una situación difícil. Este índice que les estoy mostrando de pobreza multidimensional fue un diseño que hace el UNICEF con el gobierno de Panamá para poder visualizar mejor las estrategias para llevar adelante los objetivos de desarrollo sostenible, que los ODS, que es un compromiso y una estrategia de Estado que nosotros también, de la cual nosotros también estamos incorporando para esos objetivos, transversalizarlos con relación al observatorio. Y en ese sentido van a poder ver que el 32.8% de los niños, niñas y adolescentes son pobres en nuestro país. ¿Por qué traemos a colación esto? Porque la pobreza, si bien es cierto no es un factor determinante, es un factor que incide en la vulnerabilidad de nuestra niñez, y por lo tanto debemos tomarla en consideración. El cuadro que ven al lado en la gráfica de nuestro mapa indica
las provincias, cómo está distribuida ese porcentaje de pobreza, y podrán observar que en algunas de las referencias, o lo que están marcados en colores más acentuados, son nuestras comarcas. Tenemos 7 comarcas indígenas. Es una población, entre ellos, totalmente distinta. Cada grupo indígena tiene sus particularidades. Alberto, que les va a hablar, viene de una comunidad indígena, y cada una tiene sus propios conflictos, y entre ellas tienen sus conflictos interculturales y sus propias formas, sus cosmovisiones. Nuestro país, además, tiene una cantidad de población en donde hay influencia judía, negra, pueblos afroantillanos, tenemos griegos, árabes, descendientes de europeos, descendientes de varias regiones de la América Latina que son diferentes a los panameños, y eso hace que al momento de sentarnos a la mesa para debatir ya situaciones y leyes en materia de protección integral, pues se nos complica. Personalmente llevamos desde el inicio de nuestra carrera, hace mucho tiempo, 24 años más o menos, trabajando en las comisiones de reforma para la adecuación de la Convención sobre los Derechos del Niño, y no lo hemos logrado. Panamá es uno de los 2 países de la región que no logra aprobar una ley que crea un sistema de protección integral que trabaje de manera holística. Ahora mismo no quiere decir que no tengamos un sistema o que no tengamos los diferentes aspectos que forman parte de un sistema que soporta la política pública. Sin embargo, no trabajamos de forma articulada, no trabajamos de forma holística ni sistémica, lo que hace que muchos de los planes, los programas, pues, que se creen, pues se avance y después decaigan. Quiero compartir con ustedes, y les decía que esto era una exposición autocrítica, porque tenemos que ver, y la cooperación, yo soy parte o producto de la cooperación española y tengo que agradecerlo. No avanzamos, y muchas veces la cooperación, muchos de los protocolos de los que vamos a hablar o los informes son productos de cooperación con España que han podido concretizar en ciertas actividades puntuales. Pero lo que tienen aquí son las observaciones, las últimas que nos hace el Comité sobre los Derechos del Niño, que es el mecanismo de monitoreo y supervisión al Estado panameño, de febrero del 2018, esas observaciones, que nos duelen muchísimo y que dejan muy claro lo que les vengo diciendo. Dice el comité que le preocupa especialmente la limitación sistémica por parte del Estado de los derechos del niño, que es presentado como un ser violento y necesitado de protección y orientación, y no como un titular de derechos, así como la manera en que esta opinión incide en la realización de esos derechos. Yo soy una convencida que si nosotros, desde el ámbito que estemos desempeñando, desde los diferentes programas y las exposiciones que han sido muy concretas en los trabajos que están realizados aquí en este momento, lo demuestran. Si aquí no entendemos que el problema, si nosotros estamos tratando de resolverle un problema a otra persona, y esta en este caso una persona menor de edad, pero si la persona menor de edad no tiene participación en la propia gestión de ese conflicto que estamos tratando de resolver, vamos a fracasar. Cuando nos sentamos con los chicos y las chicas a conversar en otros aspectos que hemos tenido que trabajar antes de ser directora de este observatorio en la universidad, así lo hemos aprendido. Tanto es así que al llegar al observatorio, una de las cosas en el diseño que hay es que, como esto es la Universidad de Panamá, estamos hablando de los adultos, de las investigaciones que vamos a hacer, no hay un eje que tome en cuenta la participación de adolescentes que son estudiantes de escuela secundaria. Y por lo tanto, en la conversación con mi equipo se nos ocurrió, como una de actividad, y la hicimos el mes pasado, hacer un cine debate con una película de producción panameña, se llama Sin Voz, y se la presentamos a un grupo de estudiantes que seleccionamos de unas 3, 4 escuelas públicas y una escuela privada.
y fue realmente interesante lo que ocurrió, porque además en todo lo que tuvimos que hacer para finalmente proyectar la película, porque se nos fue la luz, tuvimos que cambiar de espacio, trasladarlo a los muchachos, creo que se sintieron identificados porque estábamos como también nosotros con problemas, entonces tratando de resolver problemas, y uno aprende a dejarlos hablar, y en ese dejar hablar nos llevamos muchísimas sorpresas en cuanto a lo que están pasando, lo que están viviendo, que ratifican algunas de las cosas de lo que está haciendo el observatorio. De eso les va a hablar Juro ahora, acerca de una investigación que en este momento ya hemos conseguido la consultora, la investigadora que la va a llevar adelante, para ver cuál es la incidencia en las redes sociales que hacen que los chicos caigan en el tema de la pornografía infantil. Y cosas como esta, si nosotros hablamos con ellos nos van a dar muchas ideas para nosotros poder lidiar con estos problemas. Y precisamente no verlos como violentos o como que ellos te estoy protegiendo o tú eres un objeto de protección, sino que ellos se sientan que ese discurso de que realmente tienen derechos, que entiendan qué significa eso de ser derecho, porque eso implica también la participación en sus propios problemas. Y el problema del fenómeno criminal de explotación sexual comercial no es un problema exclusivo de las víctimas de explotación, es un problema de toda esa infancia y esa niñez que tenemos que sensibilizar a ellos también para protegerlos de este flagelo del crimen organizado, de cómo los captan. Una de las situaciones es que, tengo que decirlo, tenemos todavía una falta de legislación en materia de educación sexual y reproductiva, puesto que hay grupos también religiosos que plantean que estas leyes pues lo que hacen es incentivar las relaciones sexuales. Pero vamos a ver en el análisis que tenemos una suma de violencia, de delitos de violencia sexual y víctimas de violencia sexual en términos generales, lo que incluye explotación, que está en incremento, está en aumento, en donde las víctimas en el 92% de esa estadística son mujeres, y de ese 92%, 58% son menores de 10 años. Entonces, la situación de violencia sexual es muy grave en Panamá y ya nos los está también advirtiendo el comité y siguen creciendo. Este dibujo que hemos diseñado es para poderles explicar en una sola imagen qué es lo que ocurre con la caracterización de la política pública en materia de explotación en nuestro país. Tenemos leyes, tenemos un corpus juris riquísimo en materia internacional de convenios internacionales ratificados, por así decirlo, nuestra protección universal, tenemos eso muy bien cubierto. Sin embargo, tenemos el aspecto de una resistencia de cierto sector jurídico, que a pesar en nuestra Constitución establece que en el artículo 4 que Panamá acata las normas de derecho internacional, pues se resisten a que los convenios sean considerados de aplicación inmediata, o sea, self-executing, y quieren volver a una revisión o cuestionan la normativa. Entonces, en materia de interpretación de estas normas y del principio del interés superior del niño, se nos complica también la aplicación concreta en materia de los temas. En materia de la política social, en materia de prevención, tenemos como ven aquí, este trabajo se realiza, y hay que decirlo que sí hacen un trabajo fuerte en materia de sensibilización y la capacitación que se viene dando desde CONAPREDES. CONAPREDES es la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual, que fue creada mediante Ley 16 el 21 de marzo del 2004. Y este es un organismo más bien técnico-administrativo que está encargado de asesorar, coordinar y concretar políticas de prevención, atención y erradicación del fenómeno ESNA. Está presidida por la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, que es la entidad
que lleva a cabo la investigación criminal y también el ejercicio de la acción penal en la persecución de estos delitos. Pero esta comisión, tiene sus miembros que forman parte de varios ministerios, como es el Ministerio de Desarrollo Social, MIDES, el Ministerio de Salud, MINSA, el Ministerio de Educación, MEDUCA, el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, el Ministerio de Gobierno, el MINGO, y las jurisdicciones de niñez, adolescencia y la red de niñez y adolescencia, a la cual forman esta red 32 organizaciones que trabajan con diferentes temas en materia de protección de los derechos de niñez y adolescencia. CONAPREDE funciona con un fondo especial y ese fondo especial es el que promueve, con el que se promueve que tengamos un plan nacional para erradicación de la ESNA. Este plan fue elaborado en el 2008, tendría una vigencia de 2 años. No hemos podido terminar de revisar ese plan y tener un plan nuevo, o sea, esa es una deuda pendiente. No solamente eso, sino que además tenemos que hacerle las adecuaciones que nos está haciendo el Comité sobre los Derechos del Niño, que vamos a hablar un poco de eso ahora. El protocolo de atención, que fue elaborado también en el 2007 y ese fue un protocolo que da lugar a que en el 2008 creáramos un programa especial para la atención de víctimas en manos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que en ese momento se estaba transformando de Dirección Nacional a Secretaría. Ese programa que se logra crear después, en el año 2010, por razones de enfoque, pues desaparece. Y en este momento no hay un programa especial de atención a las víctimas, sino que se ha trabajado un protocolo de atención integral a las víctimas de violencia sexual, que tenemos entonces el reto de revisar el protocolo de atención específicamente para ESNA y adecuarlo a este protocolo de víctimas de violencia para que realmente funcione. Hay otro protocolo de repatriación, el programa de atención y protección de víctimas, que funciona a través de una de las ONG, y el observatorio. Estas son las actividades principales, y para poder que lo entendamos, el observatorio contra la explotación de la Universidad de Panamá, que implementamos ahora y que estamos en ese momento. Volviendo a nuestro cuadrito, entonces la política administrativa de protección está en manos de la CENIAF, o sea, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que fue creada en el año 2009 por la Ley 14, y en esta secretaría funciona más bien una dirección de protección que ve los casos, pero de forma abierta, como les decía, no específica, por lo tanto no tenemos ese programa especial que sí había para el año 2008. Particularidades que ocurren, ¿no? Por el otro lado, tenemos la política de administración de justicia en cuanto a la restitución de la víctima y la sanción, en donde pues están los procesos penales, las investigaciones penales para procesar a los responsables de criminalidad en los diferentes tipos penales que ahora voy a explicar, y están los juzgados de niñez y adolescencia, que tienen que estar permanentemente cuando hay un caso de ESNA, porque, como les decía, el sistema en Panamá, como no terminamos de hacer las adecuaciones para que sea un sistema de protección integral, pues tiene que primero, a la inversa lo que ocurre en España, que tienen el contacto con el sistema y la atención del sistema administrativo. Para poder hacer esa protección tiene que ir primero al juzgado de niñez, lo cual muchas veces también ocasiona pues muy lento, mucha pérdida de tiempo importante, y en donde allí se nos complica también la adopción de medidas de protección reales que podamos adoptar. Por lo tanto, estas a su vez, de las que estoy explicando específicamente, las entendemos
dentro de nuestra visión como políticas focalizadas en el fenómeno de explotación sexual. Sin embargo, y esa es una opinión muy personal, consideramos que hasta que nosotros no tengamos una ley que crea el sistema de protección integral, logremos esa estructura que se requiere para poder tener claridad en cómo se va a dar la articulación de esas políticas, tanto de prevención como de protección o restitución y atención a las víctimas, pues vamos a seguir teniendo problemas. Y vamos a seguir teniendo problemas para la prevención, porque mientras no tengamos ese sistema blindado y no trabajemos de manera holística y articulada, pues vamos a tener más niños en la mira, más niños que salen del sistema escolar, más niños que puedan estar en situación de pobreza, desvinculados de su familia o explotados por su propia familia, o niños que ya hemos visto que han sido abusados en casos específicos en su familia, que han ingresado a centros y que también pueden entonces ser captados, se escapan de los centros, entonces son captados y quedan siendo víctimas de explotación sexual. Realmente, ese es realmente el panorama de la situación de nuestra ubicación de las políticas públicas. Tenemos, como les decía, un corpus juris riquísimo en materia de los derechos humanos de niñez y adolescencia. Y como les decía, el observatorio es una parte de la política pública. Para este año que hemos logrado ya desde febrero, pues hemos logrado que se nos reconozca en el artículo 2 del decreto ejecutivo número 16 del 23 de abril del 2019, que el observatorio va a formar parte del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que es a su vez un organismo consultor en términos generales. Por lo tanto, es un paso para la visibilización de la misma problemática en materia específica, porque sin perder la visión holística tenemos también que dar la visión focalizada del problema. De igual forma, contamos con el reconocimiento y el apoyo del Instituto Interamericano del Niño, de la Niña y del Adolescente. Realmente el observatorio forma parte importante de una estrategia del sistema de protección interamericano de los estados, de la OEA, de los estados americanos, y el instituto, nosotros en el sistema regional tenemos un instituto interamericano del niño, la niña y el adolescente, y este instituto tiene un observatorio en particular de ESNA que se llama ANA Observa. Nosotros en este momento y la próxima semana estamos recibiendo a su director, el doctor Víctor Giorgi, para buscar las formas de las estrategias, porque tenemos que articular todo el trabajo que está haciéndose desde el Instituto Interamericano para nosotros incorporarlo en nuestra visión. Otro observatorio que existe en Panamá es el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, pero es un observatorio que está en la Defensoría del Pueblo, desde la visión de darle seguimiento a las observaciones que nos hace el comité. Entonces, este observatorio tiene una metodología y una particularidad o una misión y una visión distintas a las nuestras. En la Universidad de Panamá también funciona otro observatorio para el seguimiento de los ODS, y en ese sentido nosotros estamos trabajando para la transversalización de los indicadores que tienen que ver con el ODS 16.2, que es el que establece el poner fin a los temas de explotación. Observaciones que nos hace el comité, como le digo, la limitación sistémica, varias veces nos ha reiterado nuestro incumplimiento en que tenemos que asignar recursos humanos, técnicos y financieros adecuados y suficientes para la ley y crear el sistema. Ya ni siquiera hablamos del sistema de protección, hablamos del sistema de garantía, lo cual en cierto sector nos ocasiona también más rechazo, porque aunque ustedes no lo crean,
en nuestro país hay grupos que consideran que los niños tienen demasiados derechos. Entonces no entendemos la necesidad de, porque los derechos están reconocidos en la misma convención, pero hay grupos con algunas, más que todo con matices religiosos, que se proyectan desde otra forma y no entienden la necesidad de una ley de esta magnitud y de contenido estructural que nos ayude a buscar eficiencia y eficacia en la aplicación de los derechos. Entonces ahí nosotros necesitamos realmente como toda la ayuda posible para poder realizar investigaciones y que se aborde la discusión desde el aspecto más científico posible y que no hayan ideas o mitos y leyendas acerca de lo que significa un sistema de protección integral. Al comité le preocupa que nuestras estadísticas en materia de víctimas de malos tratos y descuido y de libertad sexual e integridad vayan en aumento. Ya para entre los años 2015 y 2017 íbamos por 10.466 casos, lo cual para nuestra población es altísimo. Y estas cifras, ya para la explicación que vamos a dar ahora, vemos que siguen aumentando. Nosotros tenemos que decirlo, y está asignado en las observaciones, nos han hecho el señalamiento de ver la observación número 18 general del 2014 sobre las prácticas nocivas que son adoptadas en conjunto con el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el sentido de que se cree conciencia sobre los efectos nocivos de la práctica de cohabitación entre niñas y hombres mayores, un problema que tenemos serio, especialmente por lo que se refiere a embarazos precoces y sus repercusiones en lo que hace a la salud física y mental y el bienestar de las niñas. Realmente nosotros quisiéramos que cada vez que una niña embarazada toca el sistema de salud, pues se abra una investigación criminal para ver quién la embarazó, y normalmente no es un adolescente y normalmente es alguien del entorno y normalmente o es un familiar o normalmente es un adulto o normalmente en el trasfondo y en el fondo hay fines económicos, pero mientras las investigaciones no se dan, pues difícilmente podemos detectar a las víctimas. El otro aspecto que nos están pidiendo que investiguemos es que en Panamá se puede estar dando la existencia de mutilación genital femenina, o sea, algo que hace 20 años atrás, estamos hablando, o 19 años atrás que estudié yo acá, yo escuchaba de esto y no lo reconocía en Panamá. Resulta que en el momento que se estaban dando estos informes, salió a relucir que en la zona fronteriza con la costa colombiana puede estar ocurriendo mutilación genitales femeninas, y eso pues necesitamos, el Ministerio de Salud ha quedado viendo para investigar y aclarar si esto es una información verídica, si realmente es en Panamá, si realmente es en Colombia, por qué grupos son, etcétera. Lo cierto es que tenemos observaciones, muchas. Al comité le sigue preocupando que no hemos podido aplicar el plan en su totalidad. Le sigue preocupando que el Fondo Especial de CONAPREDES, el que les hablaba, que viene del dólar que paga cada turista que ingresa al país y que es el que se utiliza para financiar los programas, pues sea debidamente utilizada. Nosotros esperamos que el CONAPREDES, con los fondos especiales, le financie al observatorio todas las propuestas de investigación que vamos a hacer para mejorar en este sentido. Bueno, como les decía, nosotros tenemos todos los convenios que ustedes conocen muy bien, ratificados: la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional, la Convención Interamericana Berem-do-Pará, la declaración y el programa de acción o sea, este es un tema en la declaración y el programa de acción del primer Congreso Mundial
contra la explotación sexual comercial de niños en Estocolmo. Allí fue que se empezaron a establecer los compromisos que el Estado panameño tenía que llevar a nivel nacional, regional e internacional, y que se dejara atrás el enfoque punitivo a las víctimas de explotación, a las víctimas menores de edad. Y después se logró el compromiso mundial en Yokohama en el año 2001, y allí pues se logró el convenio 182 de la OIT y el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la venta, a la prostitución y a la utilización. A estos congresos Panamá sí ha participado. Y por último, el de Río, que me tocó, estuve en Río presentando desde la CENIAF la propuesta de observatorio, que se creara el observatorio de explotación. Pues por razones de la vida me toca entonces ahora, después de 10 años en la Universidad de Panamá, la implementación. Todo toma mucho tiempo y realmente es un tema, ¿no? Nuestra legislación, voy a referirme brevemente a la legislación penal. Tenemos delitos, la tipificación de las conductas en materia de violación sexual, pero específicamente me quiero referir al capítulo 2 de corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otra conducta. Este código y estas reformas se dan producto de muchas discusiones. Sin embargo, a pesar de que para ese momento pensábamos, 2004, que las adecuaciones iban a dar resultados positivos, en este momento estamos viendo la necesidad de revisarlos nuevamente. Eso es el Estado, y precisamente el observatorio tiene otra investigación que inicia en este momento para verificar los tipos penales, su interpretación en manos de los jueces, qué es lo que ha fallado, qué necesitamos para determinar qué necesitamos proponer a la Asamblea a través de CONAPREDES, vale la aclaración, porque el observatorio no tiene iniciativa legislativa. Entonces hay que proponerlo a CONAPREDES para que entonces CONAPREDES, con el comité, la comisión, lo procese, pero basado en una investigación académica. Nosotros tenemos, para ser breve, en la corrupción de menores, sancionada con una pena de 5 a 7 años. Cuando la víctima es de 14 o menos, la sanción se aumenta de 7 a 10. El proxenetismo es castigado con pena de 4 a 6 años y 150 a 200 días multa. Y cuando la víctima es menor de edad, es de 8 a 10 años. La servidumbre sexual está sancionada apenas con de 3 a 5 años. La pornografía infantil está penada con 5 a 10 años, y cuando la víctima es menor de edad, menor de 14 años, la sanción aumenta de 10 a 15 años. La posesión de pornografía es sancionada de 3 a 5 años. El tipo penal de relaciones sexuales remuneradas a personas menores de 18 está penada con 5 a 8 años, y si es menor, de 6 a 10. Los actos de exhibicionismo obsceno pornográfico con menores de edad está sancionado de 6 a 8 años. La exhibición de material pornográfico a menores de edad, o sea, aquella persona que exhiba o facilite, está penada de 4 a 6 años, y si el autor es su padre, su madre, su tutor o persona que lo tiene bajo su responsabilidad, entonces se añade la pérdida de la patria potestad. En materia de la conducta de omisión del conocimiento de estos delitos, de cualquier persona o de autoridad, funcionarios, etcétera, entonces la sanción es de 6 meses a 2 años. En este aspecto quiero como contar una situación que hemos identificado. El tema es
que cuando las personas tienen contacto, algunos funcionarios, con la situación de la víctima, y ahí hay quizás la misma problemática que planteaba José, como que nos quedamos ahí como cortos, porque ¿qué ocurre? Si el funcionario que está teniendo la atención, porque la capta a esa persona menor de edad por alguna razón, pienso en un programa específico, que no voy a mencionar porque si no en Panamá es tan chiquito, programa específico que identificó una chica, y cuando va a ver, la chica llega por una situación de que se detectó que tenía VIH, y resulta que era, bueno, producto de una serie de abusos que había tenido, pero la persona que está a cargo de la atención de esta chica, cuando conversa conmigo y me narra la situación que ella había tenido hace muchos años atrás, lo que me planteaba era un caso de explotación sexual por parte de su novio, también menor de edad. Entonces, ¿qué ocurre? Que no sabía. O sea, entonces nosotros lo que nos damos cuenta es que la sensibilización y la capacitación, que no se va a resolver en una mañana, esa comprensión de lo que significa el tipo penal o cada uno de estos tipos, porque a veces no, esto es de los abogados, y pues la identificación de cada conducta, cada verbo, cada acción que puedan recibir los funcionarios, independientemente que sean o no abogados, es fundamental para los casos, para poner las denuncias, pero también requiere de un apoyo y toda una estrategia de protección al funcionario, y también que el funcionario, con relación a la chica que está atendiendo, que se ha ganado o se va ganando poco a poco su confianza, porque al poner la denuncia puede perder la confianza de la chica. Entonces son situaciones que nos quedan para nosotros seguir viendo y aprendiendo. Entonces los dejo con Julio, con el tema de la explotación en Panamá en cifras. Gracias. Bueno, mi nombre es Julio Moreno, de formación y de profesión soy sociólogo. A todos los que me reúno siempre digo que mi nombre es fácil de recordar, Julio como el mes, y si ven mi piel es moreno, ¿no? Entonces con eso damos una presentación breve. Yo voy a mostrar las cifras que nosotros hemos captado de lo que es el Ministerio Público de Panamá, y hemos hecho una comparación de los datos expuestos desde el 2015 hasta el 2018. Estamos hablando del número de víctimas menores de edad registradas en el delito contra la libertad e integridad sexual a nivel nacional por rango de edad. El grupo etario está compuesto de 8 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y de 15 a 17 años. Fácilmente vemos algo que nos llama poderosamente la atención, es el aumento potencial que hemos tenido de estos casos. Podemos decir que en el 2015 lo que era el grupo etario de 0 a 4 años representaba el 2% de ese conglomerado de víctimas menores de edad. Ya para el grupo etario de 5 a 9 años, en el 2015 ya representaba el 8%, seguido del grupo de 10 a 14 años, representó el 35%, y el grupo etario de 15 y 17 el 55%. No los voy a aburrir con los datos estadísticos, pero lo que sí vamos a observar es que estos porcentajes de los grupos etarios menores a los de 15 a 17 años fueron aumentando discriminadamente. Estamos hablando que del grupo etario de 0 a 4 años, que en un inicio solamente representaba el 2%, ya para el 2018 representó el 9%, ¿no? Y así sucesivamente el grupo etario de 5 a 9 años
representó el 12%, cuando antes, en el 2015, solamente representaba el 8%. Definitivamente este es un tema que uno que está en la universidad y a veces hemos tenido intercambios a nivel nacional con otras personas, con otras organizaciones. Estos son datos que vamos a decir que el pueblo panameño no los maneja. Hace falta más divulgación y sensibilización en esta materia. Y a través de los diferentes intercambios que hemos tenido, vamos a decir, hemos tenido datos cualitativos, pero que definitivamente por medio de investigación tenemos que ponerle, tenemos que señalar qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Esta gráfica la quiero mostrar, aunque me da un poco de vergüenza, la verdad, porque, bueno, primeramente parece que el fenómeno es parecido en todo el mundo. El número de víctimas de menores de edad tiene rostro femenino, ¿no? Pero lo que más me da vergüenza de esta gráfica es que tenemos un color gris. Vemos que lo celeste es femenino, lo anaranjado es masculino y lo gris es sin datos. Eso de sin datos, ¿qué significa? Que la verdad que da pena que al momento de documentar o de captar el número de víctimas no se determinó en el levantamiento de la información si pertenecía a una niña o un niño o a un adolescente de sexo femenino o masculino. Y estamos hablando de que en estos 5 años que hemos hecho esta comparación, representa del 2015 al 2018 100 vidas humanas que no sabemos si son del sexo femenino o del sexo masculino, ¿no? Entonces esto es un llamado a atención a las autoridades que captan y que reciben o de alguna manera estas víctimas, y que tengamos más compromiso al momento de captar estos datos. Tenemos acá lo que había comentado la doctora, tipificado 2 tipos de delitos para los principales, que son los que estamos viendo. Uno de ellos, que es el celeste, que es violación y otros delitos sexuales, y otros de color anaranjado, los que tienen que ver con la corrupción de personas menores de edad, explotación sexual, comercial y otras conductas. Bueno, muchos piensan que el fenómeno no es tan visible en Panamá, porque en el 2018 alcanzamos 213 víctimas, pero digamos que ya es una apreciación, yo diría propia, de que muchos de estos delitos a veces en Panamá, dependiendo del estatus social de quien pueda ser pueda ser el victimario, pues hay veces que los abogados tratan y discúlpeme doctora porque usted es abogada, los abogados tratan de alguna manera ejercer alguna sanción por lo difícil que es, y de repente la tipificación del delito es otra, ¿no? Que a un rango menor, para poder garantizar de alguna manera que ese victimario reciba una pena. Entonces, algo de eso también puede estar ocurriendo en nuestro país. Aquí, más que mostrar, explicar las barras, quiero mencionar que la República de Panamá está compuesta por 10 provincias. El Ministerio Público también tipifica de qué provincias son donde más se cometen estos delitos, y definitivamente la provincia de Panamá, la ciudad de los rascacielos y todo lo demás, es donde nosotros más tenemos estos delitos. Luego, pues, la tierra de Chiriquí, que es una tierra donde, digamos que tiene un clima un poco casi parecido a Granada, un poquito menos frío, pero es el área que tenemos las tierras más altas, nuestra altitud más alta, que es más o menos 4.000 metros sobre el nivel del mar, y es un volcán. Y básicamente vemos que estas provincias, que también son muy importantes para el desarrollo económico, también coinciden con este tema, ¿no?
Y acá lo mostramos territorialmente o gráficamente, las provincias. Esta gráfica lo que demuestra es que según nuestras autoridades, del Estado panameño, no se han cometido ningún delito en lo que es áreas comarcales. Todo es el resto de las provincias, pero a mí más me gusta este mapa porque esto fue construido con los grupos indígenas. Lo que nosotros vemos aquí son de color verde más oscuro, es todo el territorio de las comarcas indígenas. Estamos hablando de que en Panamá existen 7 pueblos. El pueblo Cuna, que lo vemos, si me permiten, Pero usa el indicador con la flechita. Sí, con la cursora. Sí. El pueblo Cuna es aquí esto que se llama Tacacunyala, que no es una comarca, por eso no es, pero contradictoriamente no es una comarca, pero es el punto donde se origina el pueblo Cuna, tanto para la República de Panamá como la República vecina de Colombia. Tenemos aquí la comarca Emberá, de Sémaco y de Zambú. Tenemos otras áreas, esta Verdecaña es tierras colectivas, esto sigue siendo más comarcas de pueblos cunas. Tenemos otra comarca, acá al otro extremo, que es Novebule, y esto rojo y lo que está arriba, que es un verdecito caña, estamos hablando del pueblo Naso y Bribri, que son pueblos que tienen reyes, ¿no? Por dinastía. Sin embargo, ambos pueblos están en una situación de peligro de extinción, pero porque tienen una población más o menos como de 2.500 habitantes y cada vez son menos, lo que explicábamos bajo bastidores, de que como están muy cerca de otros pueblos indígenas más grandes, enamoran a sus mujeres y cada vez son menos, ¿no? Entonces eso parece que están destinados un poco a desaparecer. Pero el problema aquí es que cuando nosotros hemos tenido un encuentro con el grupo de mujeres indígenas de la República de Panamá, con representación de todos los pueblos, ellos nos dicen que sí se da situaciones de abuso sexual a menores de edad. Y nosotros podemos recordar un poquito en la idiosincrasia de algunas de las culturas que cuando la chica le viene su primer periodo menstrual, en algunos pueblos se le hace una fiesta tradicional, pero además de eso, los chicos ya saben que la muchacha está lista, por decirlo así, para ser raptada. Es un término cultural que se usa en algunos pueblos, de que es a lo mejor llevarse la muchacha sin su consentimiento, y lejos, cuando ya regresa, ya el padre tiene que aceptar pues que ellos son pareja, ¿no? Entonces esas son situaciones que se dan, pero también en la comarca Novebule, las mujeres nos dicen que a veces se da intercambio entre los barcos pesqueros de la República de Colombia con algunas niñas que sus madres las ofrecen para poder obtener algunos artículos de esos barcos. Entonces, claro, estamos hablando, nuestros pueblos también tienen su carta orgánica y ellos tienen autonomía en lo que son sus comarcas, ¿no? Están adscritos a la República de Panamá, pero ellos mantienen a través de su cultura pues una cohesión social que permite mantener las tradiciones. Y en este proceso pues nosotros hemos también trabajado algo para poder sensibilizar un poco en cuanto a esto. Hemos hecho unas comparaciones con relación al primer trimestre de los casos denunciados en la República de Panamá, y ahora mismo nos está mostrando una pequeña disminución de un 22% para este primer trimestre. Y si vemos cuáles son los delitos que más se están cometiendo o que se han cometido en estos 2 últimos años, tenemos que la corrupción de personas menores de edad es el principal, seguido de la pornografía infantil
y la extracción de materiales pornográficos. Como decía la doctora Correa, nosotros hemos diseñado un estudio que tiene que ver con el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad y su incidencia en la pornografía infantil. ¿Por qué? En Panamá, con cierta facilidad, hay unos periódicos que están disponibles a cualquier persona, inclusive a los niños, y en esos periódicos tienen sus clasificados, donde muestran la venta de un artículo de casa, un vehículo, etc. Y además de eso, servicios sexuales. Entonces, ¿qué tan fácil es sacar esos, algunos con fotografías y todo lo demás, y algunos pareciera que fueran personas muy jóvenes? Entonces, son cosas que ya nosotros nos tiene muy preocupados, y también de que, como decía un joven que le había preguntado sobre esto de las redes sociales, pues con facilidad en las escuelas estamos viendo bastantes escándalos de cómo se distribuyen algunas fotografías de algunos menores, y eso realmente le genera un daño psicológico y grave a los mismos, ¿no? Entonces, definitivamente queremos ver cuáles son las redes más comunes utilizadas por los jóvenes, cuáles son los contenidos que buscan, y si han tenido algunas experiencias dentro de esto, ¿no? Hay varios casos, y bueno, lo importante y lo interesante es que hasta personas de cierto estatus en los medios de comunicación han sido, han sido sancionados y han ido a cárcel por el uso de material pornográfico comprobado de menores de edad. Entonces, definitivamente, pero nos llama mucho la atención cómo nosotros no tenemos ninguna denuncia o no tenemos denuncias significativas en cuanto al turismo sexual. Si nosotros vamos a Panamá y nosotros estamos en la provincia de Coclé, tenemos una gran cantidad de hoteles frente a playas, y sabemos que las comunidades vecinales de estos grandes proyectos se está viendo muy impactado luego que las discotecas terminan de funcionar a altas horas de la noche. Las personas buscan otros ofrecimientos, otros servicios en las comunidades cercanas. Entonces, es un tema que nos llama la atención cómo manejamos de repente quienes estamos en el área social, y las instituciones también con trabajadores sociales manejan algo de información, pero nosotros no tenemos en Panamá un estudio donde define cuáles son las estaciones de paso, dónde se dan estas situaciones, ni nada por el estilo. Entonces, esas son las cosas que también nosotros, para poder identificar, comprender y así proponer acciones y políticas que nos puedan ayudar a erradicar este flagelo de nuestro país, ¿no? Entonces, estos son otras más estadísticas. Pareciera que disminuye, pero en realidad hay que comprender el fenómeno, dado que sabemos que hay otras aristas. Hablamos de que los riesgos de este fenómeno pueden ser sociales, pueden ser económicos. Muchas veces decimos que la puerta de la explotación sexual es la pobreza, pero también, como mencionamos, a veces en nuestros pueblos o hasta en las costumbres no indígenas se dan situaciones culturales que de alguna manera pueden condicionar este fenómeno, ¿no? Esto es un poquito más de lo mismo, comparación de los meses. Y bueno, las consideraciones que tenemos a tomar en cuenta en Panamá es que de casi 4 a 10 adolescentes en Panamá han sufrido algún tipo de violencia. Casi de cada 5 y 10 adolescentes ha sido víctima también de maltrato físico por otros familiares, y como mencionamos, las estadísticas del Ministerio Público no reflejan los delitos fuera de las provincias, sobre todo en territorios indígenas.
los delitos registrados a nivel nacional sobre abusos sexuales a menores de edad van en aumento, y pese a reportar una leve disminución en el 2019, pensamos que hay que analizar con profundidad qué es lo que está ocurriendo. Existen muy pocos estudios de investigación, como habíamos mencionado, y desde el observatorio pues queremos constituirnos en una herramienta para poder seguir investigando y impulsar nuevas políticas que nos permitan erradicar este problema. Y con ello concluyo mi presentación. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Gómez, soy del Observatorio de la Universidad de Panamá. Yo pertenezco al pueblo Cuna, de la comarca de Cunayala, y como decía mi compañero, en Panamá hay 7 pueblos indígenas que estamos distribuidos en 12 territorios. De esos 12 territorios solamente se han reconocido 5, que son comarcas, y las otras son reconocidas como tierras colectivas. Actualmente se trata de que todos esos territorios sean reconocidos por el Estado. Voy a hablarle un poco sobre la misión del observatorio. La misión del observatorio es investigar, analizar y divulgar el fenómeno de los crímenes cometidos contra niños, niñas y adolescentes en materia de explotación sexual, con el objeto de examinar la situación de manera periódica y permanente a fin de formular recomendaciones y estrategias a la CONAPREDES, que es la Comisión Nacional de Prevención de Delitos de Explotación Sexual, que es la que no financia la implementación del observatorio, que coadyuvan al mejoramiento de las políticas públicas dirigidas a la prevención y represión de esta clase de criminalidad, así como a la protección de las víctimas con enfoque sistémico e integral basado en la normativa jurídica nacional e internacional del Estado panameño. También tenemos una visión, ser reconocido en el ámbito nacional e internacional como un espacio académico y científico que a través del análisis, investigación y divulgación logra incidir en la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como en la prevención y represión del delito de explotación sexual cometido contra estos en la República de Panamá. Como dijo la doctora, comenzamos a funcionar el 19 de febrero del 2019. Prácticamente tenemos casi como 3 meses, legalmente 3 meses. Nuestro proyecto tiene 2 fases. Esta es la primera fase, que se divide en componentes, 4 componentes, el cual están los estudios, investigación, seminarios y conferencias. En este componente, en la parte de investigación y estudios, tenemos 2. Uno que es la incidencia de la pornografía infantil en las redes sociales. Un compañero ya hizo un preanálisis, encontramos algunos datos, pero dado la situación decidimos mejor tratar de reunirnos con la policía para que nos ayudara el Departamento de Ciberseguridad, para que nos ayudara a buscar mayor información. También hay otra investigación que es sobre el título 3 de lo penal, de los tipos penales, que ya el consultor debería empezar ahora en junio y está programado que termine para diciembre. El de pornografía infantil, también la consultora comienza en junio y calculamos que lo presentaremos en un congreso que queremos hacer por el mes de octubre. Hemos hecho seminarios de sensibilización. Ahora en abril pasado, el 17, lo hicimos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la niñez. Además, también hemos hecho, el 11 de mayo hicimos un debate, como dijo la doctora, con estudiantes de escuelas públicas y privadas. Queremos hacer otro cine debate, ya que a los jóvenes les gustó mucho la metodología, para el 20 de julio. La película es Sin Voz, del director panameño Alberto Serra, y ya hemos hablado con él y nos dio la aprobación para utilizar sus películas.
También queremos hacer como le dije, un congreso que lo tenemos planificado para el mes de octubre. Ajá, y están invitados, le mandamos la invitación. Ajá. En nuestra primera fase tenemos uno de los que tenemos programado el funcionamiento de observatorios. Con eso queremos visitar observatorios tanto de países latinoamericanos como europeos. España ha sido la primera que visitamos, nuestro primer país. El otro mes tenemos planificado ir a Costa Rica, de ahí a México, Chile y República Dominicana. Estamos tratando de que sea uno por mes. Investigaciones, como ya le dije, la incidencia de las redes sociales y pornografía infantil, el estudio analítico teórico de los tipos penales y también los seminarios de sensibilización y las capacitaciones que hemos hecho. Tenemos también programado para agosto una sensibilización con periodistas para tratar de que conozcan más el tema. Otro de lo que estamos trabajando como observatorio es la creación de un borrador del sistema de indicadores. Diseñar una propuesta, pero con el contexto panameño, tomando como referencia los acuerdos que se han logrado tanto en Estocolmo, Yokohama y Río de Janeiro. Para la segunda fase, que es el congreso, que va a ser para el mes de octubre, también queremos en ese congreso divulgar lo que es la investigación de redes sociales y pornografía infantil. Y otro, que ese sí es un proyecto que me ha tocado a mí trabajar, que es la creación de un sitio web. Estamos en ello, pero estamos esperando que la compra de hosting, como es fondo público, eso lleva su tiempo. Y ya para finalizar, tendremos entonces la validación del sistema de indicadores, cuando ya lo tenemos todo creado, en la cual invitaremos a la gente de CONAPRED y otros funcionarios para realizar esta validación. Sí. Eso es todo. Muchas gracias.